así anula buena parte de los aranceles decretados por la Casa Blanca, pero cuidado, porque esto no acaba aquí, porque evidentemente puede haber un recurso de apelación, que de hecho el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno naranja de Donald Trump, ya ha presentado, y el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, citado por Associated Press, ha afirmado que los déficits comerciales constituyen una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses, dejando atrás a nuestros trabajadores y debilitando nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no ha cuestionado. Trump quedó sin su juguete preferido, los aranceles. Trump se queda sin aranceles y el tribunal declara ilegales todo eso que estaba haciendo con los aranceles. Vamos a ver qué pasó acá con el señor Alan Barroso. Donald Trump se acaba de quedar sin sus preciados aranceles. El presidente naranja va de fracaso en fracaso hasta la derrota final, y es que ahora un tribunal de los Estados Unidos acaba de declarar ilegales los aranceles que el pasado mes de abril le puso a todo el mundo y que desde entonces han sido su principal dolor de cabeza, de él y de todos sus amigos millonarios que han perdido más dinero que nunca con el hundimiento de las bolsas. Primero fue aranceles generalizados a todo el mundo, después se lo quitaron y puso una prórroga, después le subió al 145% solamente a China, después se acobardó y se lo bajó al 30%, ahora amenaza a la Unión Europea con ponérselo al 50% y al final resulta que todo esto ¿para qué? Todo esto para nada, porque un tribunal lo acaba de cancelar y ahora mismo ya no están vigentes. Hay resistencia dentro de los Estados Unidos, parece que una parte del Estado de Derecho, a pesar de los envites del señor Donald Trump, parece que resiste y en este caso le ha plantado cara. Vamos a ver la noticia, vamos a ver las consecuencias y vamos a ver... Obviamente, si fue un tribunal, le va a contestar, pero ya es un inicio de la gente que está intentando frenar a Trump. ¿Cuál es el futuro de Trump habiendo perdido su principal baluarte, que era los aranceles? Te has quedado... Y eso se basaba todo su plan económico, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Sin nada, Trump. Bueno, eso sí, con el descrédito de estos 2 meses de errática política económica que te han llevado pues, a este punto en el que ya no hay vuelta atrás. Todo el mundo sabe lo que eres. Un tribunal de Estados Unidos declara ilegales los aranceles generalizados de Donald Trump. Escribe Anders Hill en el diario.es, pero toda la prensa mundial se está haciendo eco de esto. Los aranceles generalizados de Trump son ilegales por suponer un abuso de los poderes de emergencia. Es contundente, lo que está diciendo el tribunal. Ilegales por suponer un abuso de poderes de emergencia. Así de claro se ha expresado este miércoles el Tribunal de Comercio Internacional, que es una corte federal especializada en demandas civiles relacionadas con el derecho comercial internacional, que tiene sede en Nueva York, en su fallo sobre los aranceles generalizados anunciados por el presidente Donald Trump en lo que denominó Liberation Day el pasado 2 de abril. Con la tontería ya ha pasado su tiempo. Ya estamos casi 2 meses después de aquel fracasado Liberation Day. El fallo, esta sentencia de 49 páginas, conocido este miércoles, lo conocimos ayer por la noche, llega en respuesta a una demanda presentada por una docena de estados demócratas. El tribunal concluye, atención a lo que dice, que la ley... Entonces los demócratas acá, por medios judiciales, están tratando de frenar a Trump, ¿mira? Y de poderes económicos en caso de emergencia internacional, la ley en la que se ampara Trump para poner estos aranceles, no autoriza ninguna de las órdenes arancelarias denominadas globales de represalia o de tráfico de drogas que ha puesto Donald Trump, afirma el panel. Las órdenes arancelarias globales y de represalia exceden cualquier autoridad conferida al presidente por la IEEPA para regular las importaciones mediante aranceles. Prosigue y añade que las órdenes arancelarias por tráfico de drogas, que son estas que dice que le ha puesto a México y a China por el fentanilo, no son válidas porque no abordan las amenazas descritas en dichas órdenes. Hombre. Mira eso que puso que los narcos son terroristas y todo, que posiblemente le daba derecho a Estados Unidos poder invadir a esa parte que tenía narcos en México y todo eso. Es ilegal. Era bastante evidente que si tú dices, no, vamos a poner un arancel por fentanilo a China, hombre, pues no cuela y a nivel de derecho, a nivel jurídico, es bastante inestable. Lo que pasa es que hasta el momento lo podía haber mantenido, porque ya sabéis que las decisiones de un lunático al frente de la Casa Blanca siempre son mucho más rápidas que la respuesta por parte del Estado de Derecho. Pero por fortuna no se ha hecho esperar demasiado y ha llegado. Solamente en 2 meses, relativamente rápido. La decisión de los jueces declara ilegales y anula la gran mayoría de aranceles decretados por Trump, incluidos los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China con la excusa del fentanilo y la inmigración. Un 20% que después se sumaba a otro 10% que decía recíproco y que había dejado finalmente los aranceles al 30%. Y también los mal llamados aranceles recíprocos a todo el resto del mundo que establecieron de forma generalizada ese 10% después de que el presidente rectificase y concediese una tregua parcial ante la presión de los mercados. Esto es, 2 o 3 días después del Liberation Day tan épico que dijo, a partir de hoy Estados Unidos será libre porque vamos a plantar cara a los aranceles, bla, bla, bla. Bueno, después de decir que they are kissing my ass, me están besando el culo, resulta que Donald Trump dijo, bueno, prórroga de 90 días porque su bolsa se estaba hundiendo, amigos y amigas. Después de esta noticia, la bolsa está creciendo. ¿Cómo no? Es decir, cualquier cosa que... La bolsa... Mira... La bolsa está creciendo después de eso, de que fue frenado. ¿Y ahora? perjudique a Donald Trump implica que a nivel económico Estados Unidos le va bien. Es fuerte.
pero el fracaso de su presidente se convierte en muchas ocasiones en la victoria de sus ciudadanos. Es paradójico, pero es lo que está ocurriendo. Así el panel otorga a los demandantes el derecho a una sentencia y dado que el tribunal además considera que no existe una controversia genuina sobre ningún hecho material, se dictará sentencia sumaria en contra de Estados Unidos. En conclusión, que las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y su aplicación quedará permanentemente suspendida. Atención, ¿eh? El tribunal... ¿Cómo será eso a nivel diplomático internacional, no? Así anula buena parte de los aranceles decretados por la Casa Blanca, pero cuidado, porque esto no acaba aquí. Porque evidentemente puede haber un recurso de apelación, que de hecho el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno naranja de Donald Trump, ya ha presentado, y el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, citado por Associated Press, ha afirmado que los déficits comerciales constituyen una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses, dejando atrás a nuestros trabajadores y debilitando nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no ha cuestionado. También os digo, esto es una interpretación tan miserable, porque es como la culpa de que el sueño americano se haya perdido, la culpa de que haya gente teniendo dificultades para vivir una vida decente, la culpa de que haya gente que quiebre porque no puede pagarse, yo qué sé, una operación médica, es porque en China se producen muchos materiales que después se venden en los Estados Unidos, es porque en México se producen manufacturas que después se venden en los Estados Unidos. No. Es en todo caso por una clase multimillonaria estadounidense que, siendo propietaria de las empresas y de las fábricas que antes producían en los Estados Unidos, decidieron ellos de manera unilateral irse a terceros países donde la mano de obra era más barata para así aumentar. No sé si fue tan unilateral, me parece que fue más un plan, ¿no? Y durante la Guerra Fría, de bueno, vamos a China a llevar economía, fábricas y todo eso y liberalizar la economía de China, porque si liberalizamos la economía de China y interferimos más allá y vamos a tener más influencia y la vamos a separar de Rusia, mejor diciendo, de la Unión Soviética. Era un plan para separar los dos lados, para no quedar tan poderosos y también con la esperanza de que si liberamos la economía, la tornamos más capitalista, al final China va a ser una democracia. Y nos resultó así. Dar su margen de beneficio. Pero eso no es culpa de Europa. Eso no es bueno, y los empresarios aprovecharon y entonces no fue unilateralmente nomás. Culpa de China. Eso no es culpa de México o de cualquier país de Latinoamérica. Eso es culpa de esa clase empresarial multimillonaria estadounidense que decidieron agrandar su margen de beneficio sacando su producción de los Estados Unidos. Me hace mucha gracia cuando dice Donald Trump, los culpables son los europeos, los culpables son los chinos. No, los culpables son gente como tú, que la gorrita que llevas puesta donde pone Make America Great Again y que vais a volver a producir americano, está producida en China. Y no porque... Eso está bueno, ¿no? Poner la remera y la gorra de Make America, ¿con qué? Make Again America. Y fue hecha en China, qué bueno. Seas un patriota chino, ni un miembro peligroso del Partido Comunista de Mao Zedong, sino porque básicamente produciendo ahí te ahorras mucho dinero. Y todo ese dinero que se ahorraban iba a engordar directamente los ahorros y los beneficios de esos multimillonarios, que en ningún caso acababa siendo tributado. Tú sumabas una producción en el extranjero, más cada vez una bajada más de los impuestos a los más ricos, y lo que genera son unos ultra mega millonarios en la parte alta de la sociedad estadounidense y abajo una sociedad empobrecida porque ya no produce cosas. Pero eso, insisto, no es culpa de China. Y esa emergencia nacional no es culpa de China, de México y de otros países a los que hay que poner aranceles. Se soluciona con una redistribución justa del dinero que hay, de la renta que hay dentro de los Estados Unidos. Pero claro, eso no lo pueden decir porque sería echarse piedras en su propio tejado y en el tejado de todos aquellos que han financiado, como por ejemplo Elon Musk, con más de 200 millones. Una campaña política que le ha llevado, al fin y al cabo, al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, de salida de trabajar en el gobierno, Elon Musk dijo que no quiere más poner tanta plata en política, todo eso. Está un poco decepcionado. No va a criticar a aquellos que le han puesto ahí, pero esa sería la única solución posible. Y hay muchos que ya se están dando cuenta. Hay muchos que están aprendiendo los discursos de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, que están diciendo precisamente eso, que dejen de engañar. Tu solución no viene por aranceles del 145% a China, viene de decirle a Elon Musk que pague lo que debe. Un poco más que eso. Según Desai, este portavoz de la Casa Blanca, la administración sigue comprometida a utilizar todas las palancas del Poder Ejecutivo para afrontar esta crisis y restaurar la grandeza de Estados Unidos. Están delirando. Este revés judicial amenaza con dejar a Trump sin una de sus principales herramientas para chantajear al resto del mundo e imponer su voluntad en la economía global a expensas de la aprobación del Congreso, según el fallo conocido este miércoles. Lo que aún no está claro es si la Casa Blanca pausará la aplicación de todos los aranceles basados en poderes de emergencia mientras responde el fallo judicial que se prevé que acabe en el Tribunal Supremo, donde Trump tiene, y esto es lo relevante, una supermayoría de 6 jueces a 3. Es decir, ¿será que esos jueces entonces van a dar la razón a Trump? ¿Se pasa eso? Bueno, vuelve con todo y más fuerte, diciendo, bueno, demócratas, ustedes intentaron frenarme, pero, ¿viste? Ya no va a pasar más de eso. Donald Trump
evidentemente va a elevar esto al Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Supremo, decía, el Estado de Derecho no está del todo destruido. No, hay algunos que se salvan, pero el Tribunal Superior, el que está por encima de todos los demás y el que pues al final resuelve este tipo de disputas, que es el Tribunal Supremo, está no controlado, completamente controlado por Donald Trump. La primera democracia del mundo, en la que el Tribunal Supremo, el que decide sobre todas las cuestiones, incluso constitucionales, resulta que se elige políticamente y que Donald Trump en su último mandato puso no a 1 ni a 2, sino a 3 jueces bastante jóvenes que tienen un mandato infinito, hasta que mueran. Estados Unidos hasta la muerte, ¿no? Acá en Brasil es hasta 75 años, después de obligado a jubilarse. Era antes hasta la muerte, creo, pero bueno, la ley fue cambiada. Y bastante tiempo, bastante se queda. Y con eso, allá en Estados Unidos, jueces que se asegura pues, que todas las decisiones sean próximas a lo que él decide. Es decir, el Estado de Derecho, una vez más, languideciendo los Estados Unidos. Esto quiere decir que ahora recurrirán al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo, teniendo una mayoría de 6 jueces conservadores pro-Trump frente a 3, que ni siquiera se podría decir que son progresistas, pero más o menos demócratas o alineados con un centro-izquierda, pues resulta que le van a dar la razón, evidentemente. Es decir, esto es un revés que tampoco supone que aplaudamos y nos levantemos alegremente diciendo que se ha acabado la pesadilla naranja, ni mucho menos, no penséis. Estados Unidos y lo que ocurre con Donald Trump no la pesadilla naranja se arregla a través de un juez de manera tan sencilla, a través del juzgado de comercio internacional. No. Simplemente te da un poco de aire, deja una mala situación a Donald Trump, peor de lo que ya estaba, el pobre, pero lo que va a hacer es restaurar la misma decisión a partir del Tribunal Supremo. Es decir, que si lo que queríais ver era el hundimiento de Donald Trump, no os preocupéis, que el Tribunal Supremo le va a permitir seguir revolcándose como un auténtico cerdo en el bar. Acá ya está dando por cierto que van a aprobar y dar bien al resultado, dar una buena solución a la contestación de Trump, a lo que hizo ese tribunal, pero no sé si es tan cierto así. Barro de los aranceles en el que ha metido al mundo entero y que de hecho solo está suponiendo su fracaso económico. Aún así, Trump podría seguir aplicando aranceles temporales del 15% durante 150 días a países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial sustancial, según el fallo, que señala que el presidente tiene esa autoridad en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio del 74. Es decir, entonces, según el fallo, señala que el presidente tiene esa autoridad en virtud del artículo. Entonces el mismo tribunal está diciendo que puede aplicar un arancel de 15% por más 150 días. Es algo, está bien, no es así, que sacó todo entonces. que con algunos países va a ser exactamente todo igual. Aunque igual a Trump le habría ido bien que no lo hubiesen dejado. Que ahora, si entendí bien, buena parte de los países tienen un arancel de 10%. Y la pelea está jamás con China, ¿no? Dejado seguir, como que se hubiese dicho, no me dejan seguir. Bueno, pero es que te va a ir bien, porque es que las bolsas están creciendo ahora mismo. Entonces he dicho, bueno, me encantaría seguir, pero no me dejan. Pero mientras tanto, qué bien va la economía. ¿Por qué será? Hombre, será porque no te dejan aplicar las cosas. Pero parece ser que hay, bueno, pues alguna rendija más de las que podíamos esperar. El caso fue evaluado por un panel de 3 jueces: Timothy Rafe, nombrado por Trump; Jane Restani, designada por Ronald Reagan; y Gary Katzman, elegido por el presidente Barack Obama. Mira, 2 republicanos y uno demócrata. Por eso digo que se llega a la Corte Suprema, eso puede ser que no sea así tan favorable a Trump como dice acá el señor Barroso. Aunque los aranceles normalmente deben ser aprobados por el Congreso, Trump sostiene que tiene autoridad para actuar por su cuenta cuando se trata de los déficits comerciales a los que considera una emergencia nacional. Los llamados aranceles del día de la liberación de Trump sacudieron los mercados financieros internacionales y llevaron a muchos economistas a recortar sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense y del resto de países del mundo. Y aquí tenemos el fallo, la sentencia que ha emitido este tribunal, donde bueno, pues se deja claro que lo que se ha hecho es ilegal y declara estos aranceles ilegales porque no puede arrogarse ese tipo de poderes. Y como os decía, las malas noticias para Trump son las buenas noticias para la economía de su propio país, que es delirante esto. Pero bueno, las bolsas celebran el revés judicial a Donald Trump. El dólar se fortalece frente al resto de divisas. Es que esto es paradójico. Mira qué cosa, ¿no? ¿Verdad? Para que le vaya bien. Pero creo que Trump quería bajar el dólar para, bueno, dejar más fácil la fabricación de productos internamente en Estados Unidos. A tu país le tiene que ir muy mal a los planes de tu presidente y además sea tan explícito. Le va mal a Trump, le va bien a los mercados. Le va bien a Trump porque aprueba lo que quiere, le va mal a los mercados y a los amigos multimillonarios que tienen mucho dinero metido en los mercados. Por eso precisamente también acabamos de conocer que Elon Musk ha abandonado ya absolutamente la administración Trump, además tras haber mostrado su decepción por las políticas de la Casa Blanca. Trump. Musk está decepcionado, no fue tan liberal así como esperaba. El dueño de Tesla. Liberal en sentido económico, no era un liberalismo de, bueno, vamos a hacer con que la economía tenga menos intervención de gobierno, y terminó teniendo mucho más. Y de X se despide con un mero tuit y con más pena que gloria de su puesto al frente de Doge, esto chiringuito que le montó Donald Trump, el departamento de recortes, cuando se cumple el plazo previsto y tras
Pará, tenemos el Twitter de Musk acá en algún lado. Yo creo que lo había visto. ¿Dónde? Musk, ¿dónde? Había reposteado por acá el Twitter de Musk, pero reposteado acá, mira. Acá tenemos el Twitter de Musk. A medida que mi periodo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La misión en Doge solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Adiós, mundo cruel. Bueno, seguimos. Tras cargar contra el megaproyecto económico del presidente de los Estados Unidos. En fin, fracaso tras fracaso hasta la derrota final, como os decía al principio. El obstáculo judicial a los aranceles de Donald Trump, después de que los jueces declararan ilegales las tasas recíprocas impuestas a todo el mundo y los gravámenes a México, Canadá y China al considerar que el presidente se excedió en sus competencias, da alas a las bolsas y al dólar. Las bolsas europeas cotizan al alza, mientras que los futuros del S&P 500 avanzan 1,6%. En fin, el IBEX 35 en España estrena jornada con ganancias del 0,5%, tras corregir ayer un 0,98 y cotiza en 14.000 puntos. Hoy, los inversores siguen de cerca las novedades sobre los aranceles de Trump. ¿Cuáles son los valores que más suben y bajan? Bueno, pues ya veis que en general las cosas van para arriba y el resto de bolsas, bueno, pues el DAX alemán y el CAC de París también registran ganancias, mientras que en Londres se repunta también un 0,20%, las acciones asiáticas. Bueno, subió la bolsa entonces. Qué cosa, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente Trump no va a seguir poniendo sus aranceles? Acaban de ver qué dice la gente en los comentarios. Trump se ha quedado sin su juguete preferido, los aranceles. Creo que el trumpismo empieza a hacer aguas. Qué enfermo tiene que estar en un país para elegir a Trump 2 veces. Qué vergüenza con un loco de esta categoría dirigiendo este país, definitivamente un payaso. Los tribunales haciendo todo lo posible para salvar el país. Bueno, fueron los demócratas que entraron en los tribunales para pedir eso. No es bien así, que los jueces empezaron a frenar a Trump. Mientras que el naranja empuja a la nación hacia el precipicio. Este hombre es un esperpento del presidente. ¿Dónde están estos visionarios que dicen que multimillonario es el mejor presidente para un país, escondidos en una cueva con una pulserita con la bandera española? Miró, señores. Una gran noticia para todo el planeta, pero ¿cuánto tiempo tardará en imponer su delirante autocracia para revertir otra vez sus propias leyes, las de su país? El tiempo nos dirá mientras disfrutemos de estos grandes momentos. Salud. ¿Será que Trump va a imponer una autocracia? No lo sé. Pero acá va a ser contestado eso, posiblemente realmente va a Suprema Corte. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar realmente? ¿Será que van a dar razón a todo lo que hizo Trump con los aranceles? Yo tengo mis dudas, realmente quizás demos razón una parte, otra no, pero tengo mis dudas porque no quiere decir que la mayoría que es conservadora del tribunal va a dar razón a Trump. Puede ser que discuerde, y creo que algunos van a discordar, van a decir, Trump puede poner aranceles sobre eso, pero de esas cosas no te pertenece eso, no es tu derecho y tiene que llevar al Congreso, que tiene mayoría apretada, sí, una mayoría apretada, pero tiene. Bueno, ¿qué pensás? ¿Qué va a pasar? Deja en los comentarios. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.